todo se pavoneaba, pues de la mano de Gretel se coló en la fiesta de los Grimm. Allí Quevedo y Góngora peleaban, mientras Edgar Allan Poe en la barra me retaba. Heathcliff quiso mediar, pero apareció Bukowski, la volvió a liar. Prepárate a entrar en un viaje hasta la literatura viva. Disponte a elegir entre el bien y el mal, literatura dura. ¿Puede ser que un crimen cometido en el presente tenga su origen en algo sucedido hace 60 años? En vísperas de los Sanfermines aparece el cadáver de una jubilada en el hotel más lujoso y famoso de Pamplona, en la habitación donde se dice se alojaba Hemingway. Es la hija del mejor amigo que tuvo el escritor en la ciudad y ha sido estrangulada. La investigación del asesino se narra desde 3 puntos de vista. El del inspector Nicolás Adánez, de la Policía Foral de Navarra, reservado, metódico y concienzudo, apasionado por su trabajo y aficionado a la novela policíaca. El de la subinspectora Renata Ibáñez, su mano derecha, joven, brillante, alegre y decidida. Y el de Mike Campbell, profesor estadounidense especialista en Hemingway, que reside en Valencia, nostálgico y sentimental, enamorado de España y visitante asiduo de las fiestas de San Fermín. Los pasos que van dando los investigadores y la desaparición de unos documentos en poder de la víctima apuntan a que el crimen puede tener relación con hechos de la época en que Hemingway solía acudir a los Sanfermines y con oscuros intereses políticos y económicos del presente. Una narración que recorre las calles de Pamplona, las fiestas de San Fermín, y la variopinta fauna internacional que las habita, así como algunos pasajes de la historia de la literatura del convulso siglo XX, una intriga criminal que mezcla personajes reales con hechos ficticios y personajes de ficción con sucesos históricos. Muy buenas tardes y bienvenidos a un capítulo más de Junta Letras. Os acabo de leer la sinopsis del libro de Miguel Izú, La habitación de Van der Pol, pues para que tengáis otra novelica más en vuestra biblioteca. Lo invitaremos próximamente porque tiene 2 libros nuevos, este hombre escribe como rosquillas, y volverá a venir a nuestro programa, que fue el que inauguró Junta Letras en el primer capítulo. Y bueno, después de la introducción voy a pasar a presentaros a mis invitados de esta tarde. Tengo a mi lado a Joaquín Azqueta, natural de Pamplona, bloguero, novelista. Buenas tardes, Joaquín. Hola, ¿qué tal? Bueno, encantado de estar aquí, gracias. A vosotros. A su lado está Maribel Medina, también de Pamplona. Has trabajado en varias editoriales como profesora de matemáticas antes de dedicarte solo a la escritura, entre otras muchas cosas. Arratsaldeon. Y por último, Xavier Irujo, director del Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada, en Reno, donde impartes clase de estudios sobre el genocidio, entre otras muchas cosas también. Así que, porque si sigo aquí con los currículos de todos, pues no terminamos. Pues bueno, eskerrik asko, etortzeagatik. Es un placer teneros aquí esta tarde para compartir este rato. Y bueno, pues me gustaría, como solemos hacer habitualmente, que me contéis un poco vuestra biografía, qué habéis escrito, qué escribís, a grandes rasgos, porque esto dura un poquito. Y bueno, y me habláis un poquito más, si queréis, de los libros que habréis traído. Pues si te parece, Xavier, empezamos por ti. Cuéntanos un poquito qué es de tu vida allá al otro lado del charco. Que madre mía, lo que nos ha costado traerte aquí. Como nunca estás. Nunca estoy, bueno, generalmente estoy allí, claro. Pero sí, bueno, como has dicho, soy catedrático de estudios de genocidio. Y ese es mi tema. Entonces, claro, la mayor parte de la obra es sobre exilio o represión, lingüicidio, la destrucción de las lenguas y la persecución de los hablantes de lenguas, en este caso el euskera, por ejemplo, aquí en nuestra casa. Y luego, aparte de eso,
bueno, tiene otras ramificaciones, me dedico al Holocausto y también he escrito varias cosas a ese respecto. Y teniendo en cuenta que, claro, Euskal Herria Norte, o sea, Iparralde, fue ocupada durante la guerra y ahí hubo también, pues, bueno, muchos deportados a Auschwitz, a Mauthausen y otros campos, ¿no?, de concentración durante ese periodo. Y por otra parte, claro, la mayor parte de lo que escribo no es ficción, es ensayo. Ficción, he escrito una novela con un compañero sobre el bombardeo de Guernica. En este caso, bueno, fue una invitación suya. ¿Qué se titula esta novela? Se titula Un regalo para Hitler. El título era Richthofen, que es el arquitecto, digamos, del bombardeo, de la atrocidad. Y bueno, él me invitó y fue la primera vez que escribí ficción. Y fue un experimento pues muy, bueno, muy curioso, porque claro, yo estaba escribiendo un libro de historia y iba borrando lo que él iba escribiendo sobre ficción y reescribiendo prácticamente encima de él un libro de historia, y luego él me borraba a mí. Bueno, y nos costó bastante tiempo llegar a un consenso, pero bueno, es muy difícil escribir con semejante nivel de libertad, digamos, claro. En el campo de la historiografía o de el terreno en el que yo trabajo, ¿no?, estudios de genocidio, claro, hay que limitarse a la documentación que existe, etc. Y esto nos abría unas... Pero no pude. Y ahora hemos terminado otro sobre cuentos de la diáspora vasca, historias reales de la diáspora vasca que hemos ficcionado de alguna manera, y ese supongo que publicaremos el año que viene. Sí. Muy bien. Es que eso está bien, ¿no? También, aunque metas cosas que son ciertas, sí, ficcionar un poquillo para darle un poco más de vida igual a los personajes o a hacer más interesante la novela, ¿no? Sí, y de hecho se hace mucho. Un profesor de una universidad del sur del Reino Unido me escribió porque leyó la novela y le gustó y me pidió que hiciera algo parecido en inglés sobre Teobaldo. Y se le llama Retratos. Es bastante común en la academia, o sea, en la universidad anglosajona. Y lo hice, ese no sé cuánto saldrá publicado, probablemente el año que viene también, pero un retrato sería una obra de ficción, pero basada en datos totalmente ciertos, digamos, documentables, etc. Es otra forma de escribir historia. ¿Y cómo te dio por cruzar el charco y dejarlo todo? Pues bueno, en la vida ninguna de las, digamos, decisiones importantes que se toman de forma racional, sino que surgen y bueno, vamos un poco de un lado para otro. En mi caso no era muy difícil porque vengo de una familia de 6 generaciones de exilados, o sea, 5 generaciones de exilados, 6 exilios en 5 generaciones, de forma que América... Vemos que os gusta irnos a vuestra familia, sí, ¿no? Tenemos bastante conocimiento. Y a raíz de estas investigaciones conocí al padre de Joaquín a través de José Elizalde, que fue un compañero, un gudari en la guerra, y bueno, con el cual tuve mucha relación. De hecho me dejó algunos escritos suyos y una de las biografías que escribí fue la de Elizalde, y en parte también porque de hecho los dos participaron de muchas vivencias juntos de tu padre, claro. Claro, cuando hablabas antes de la generación de vascos que vivió la derrota de la guerra civil y tuvo que cruzar tras el desplome del frente de Gerona, que fue el caso de mi padre, sí, y luego estuvieron en Argelès y creo que en Gurs también, sí, también. Y vivieron, mi padre pasó allí 16 o 17 años en los que estuvo la ocupación de los nazis, sí, que siempre me he preguntado cómo mi padre y sus amigos que vivían en Mont-de-Marsan, cómo sobrevivieron aquellos, porque muchos con menos de lo que tenían estos acabaron en Auschwitz o acabaron, sí, no sé qué equilibrios habían hecho, ¿no? Pero bueno. Bueno, trabajaron en campos de trabajo. No, sí, los llevaron a campos de concentración, los tuvieron en campos de trabajo. Y bueno, Elizalde estuvo trabajando en el Muro Atlántico, por ejemplo. Sí, mi padre pasó bastante tiempo sacando corteza de los sí, pinos de las landas, pero una vida que ahora parece de película, ¿eh? Sí, o sea, la historia de Elizalde y mi padre, sí, estoy flojo de inspiración, no sé, en algo tendré que pensar. No sé. Bueno, Maribel, cuéntanos qué es de tu vida, de tu bibliografía que has escrito, que escribes, qué otros proyectos tienes, que hay alguno así importante, ¿no? Bueno, o que nos interesa a los escritores. No sé, interesante no lo sé. Bueno, acabé la trilogía de La Sangre, siempre escribo
thriller, pero con un fondo real, de denuncia real. El primero fue el dopaje, que gana el mejor de los dopados, siempre lo digo. Sí, los mitos se construyen en un laboratorio, que no os quepa duda. Luego fue las farmacéuticas, por mi experiencia estuve viviendo en la India. Y luego el tercero era la trata de personas, también por la ONG que presido, Women's Time. Entonces yo tenía claro que no iba a escribir más sobre esto porque yo me gusta escribir sobre lo que sé. Entonces dije hasta aquí paramos, thriller, aquí paramos. Y llevo desde 2019 sin publicar nada por motu propio porque no deseo, y me he dedicado a Mi Pueblo Lee, que es una asociación que presido, que realiza festivales literarios en zonas rurales de toda España. Que es otra labor por la literatura, ¿no? Sí, pero... Maravillosa, me parece. Bueno, pero no pensé nunca que iba a tener tanto éxito. Es decir, no sé si llevamos 50 y pico festivales, tenemos 160 escritores, los Planeta, los Nadal. O sea, si no hay un escritor, lo tendremos. Es decir, y llevar a un pueblo, por ejemplo, hemos llevado a un pueblo de 10 habitantes, hemos llevado a 4 planetas y estaban ahí en ese pueblo y fue un éxito absoluto porque habría más de 10, ¿no? Habrían venido los vecinos. Había 250 personas. Hombre, pues fíjate. Y se vendieron 200 y pico libros. Mucho más, decía, Qué un jurado maravilla. decía, bueno, pues es que se vende más que en la Feria del Libro de Madrid. Es una exageración, pero bueno, parecido. Sí, pero bueno, que de lo que se trata es acercar a todos los rincones, ¿no? A pueblos. Esto es la idea, La porque lectura. la cultura al final está un poco denostada, sobre todo por parte de los políticos que no suelen leer. Yo no lo suelo ver con un libro debajo del brazo. Y me pareció algo muy chulo, ¿no? Que fuera de los circuitos tradicionales de las grandes editoriales, a mí me pasó que al final la editorial Maeva te llevaba a la Feria del Libro de Madrid, a los grandes eventos, y nunca ibas a un pueblo, no iba. Y yo personalmente Pero no ibas a la biblioteca de Mendavia, por ejemplo. No, para nada. Bueno, en Navarra sí que he ido, porque soy de aquí. Porque eres de aquí. Pero los demás sitios no, y me pareció muy injusto, y así que salió Mi Pueblo Lee, y aquí seguimos. En los pueblos al final yo creo que es donde mejor te acoge la gente porque ya que haces algo y les llevas algo hacia ellos, pues suelen ser bastante agradecidos. Mira, por Y es una experiencia, gozada. yo creo que los pueblos con más éxito son los pueblos más pequeños, nosotros. Sí que influye el personaje digo, porque a veces el escritor se confunde con el personaje, sobre todo si es mediático. Pero es verdad que es que lo celebran, lo leen, están esperando todo el año, y por ejemplo puedes hacer en Pamplona, otros dicen, otra cosa más, pues no voy, ¿no? Y en eso estoy metida. No voy a sacar libro para el año que viene, seguramente para el 2024. Pero estás escribiendo. No, tengo una novela ya escrita. Terminada. Si la vas a Terminada. publicar para el 2024, pues ahí estamos en la espera. Bueno, hay que corregir durante todo un año, que se tarda un año en corregir. Ya sabemos ahora y que te publiquen otro tanto, porque Bueno, madre mía, En están a tope. mi caso, la verdad es que no es problema. Es verdad que todos los años me llama 2 veces al año la gente, y desde Maeva siempre me han cuidado muy bien. Y Maribel, es que es austriaca, ¿tienes algo para mí? Y digo, pues no. Y bueno, ya veremos, 2024. Muy bien, pues esperaremos tu novela. Sí. Joaquín, el último de la fila, cuéntanos. ¿Qué has escrito? Bueno, ¿Qué has hecho? Yo siempre había escrito novelas de montaña, hasta ahora siempre había publicado con Desnivel de Madrid, que es una editorial absolutamente especializada en montaña, y siempre había escrito un poco, en eso me pasa como a Maribel, hechos novelados que tenían algo de cierto y que también tenían siempre un componente de intriga, pero más bien un thriller psicológico sin llegar a ser una novela negra del todo. Esta vez, aunque esta novela arranca también en un hecho alpinístico, no tiene nada que ver con la montaña, sino que es una novela negra pura y dura. Esto arranca en el año 2019, porque en la población de los Andes patagónicos del Chaltén reciben a un escalador californiano, a Jim Reynolds, que durante 15 o 20 horas escala el Fitzroy, que es el monte que sale ahí en la portada, una muralla impresionante, y lo hace con una absoluta pureza de medios, porque lo hace sin cuerda ni para subir ni para bajar.
algo que realmente es difícil. Bueno, y ese es el arranque de la novela y es la única parte que es cierta. A partir de ahí arranca una trama en la que otro norteamericano llega con ganas de repetir esto, pero desde el momento que llega se empiezan a complicar las cosas, empieza a haber unos sucesos extraños. Y sí que, bueno, por adelantar algo que tampoco es tanto, he tenido más en la cabeza mientras escribía esto Las brujas de Salem que cualquier historia de montaña. ¡Ostras! Sí, ¿eh? Bueno, pero tenías que tener ahí... Sin compararme con Miller en ningún momento. No, pero ostras. Pero sí. Qué interesante. Pero te ha influenciado ahí. Bueno, es que hay algo de la historia, por lo menos hay algo de... Me gustará. Niñas pequeñas que acaban pagando el pato de la intransigencia de otra gente, Bueno... Tenías que meter montes sí o sí. Hombre, sí, eso sí, claro. Eso está bien al final, aunque hagas algo diferente, pero siempre con tu pinceladita, ¿no? De un paisaje yo creo que también escoges un poco el tema en el que te encuentras cómodo o en el que tienes algo que decir, ¿no? A mí, al contrario de lo que decía Xavier, yo todo lo que escribo es ficción, pero puede haber un elemento de no ficción que es la lectura del paisaje, que intento ser exacto, o tal vez sacar como la belleza literaria del paisaje. Eso es lo que puede ser más cierto en mis libros y donde me muevo con más comodidad. Es que si pierdo eso seguramente no tengo nada que decir. ¿Y tú escribes desde siempre o como...? Yo había escrito de siempre en blogs relacionados con viajes. En la revista El Taller de Barcelona, cuando salía también precisamente más reportajes sobre la Patagonia, pero escribir novelas había siempre como un sueño, como se suele decir, largamente acariciado, pero que nunca llegaba el momento. Sí, y hace como 15 años escribí Donde viven los dioses menores, que es una novela sobre un grupo de gente que hace una travesía invernal de los Pirineos, una travesía en la que ya había participado muchísimos años antes sin que tenga nada que ver con esta historia, y les pasan un montón de cosas que tienen mucho que ver con la intriga, con un guía de un grupo que les maltrata a todos. Que perfectamente podría ser verdad. Puede ser verdad. Que al final, de hecho, la verdad supera la ficción siempre. De hecho, podría ser peor de lo que es en la historia. Entonces, yo esto que es una cosa, yo creo que de todo lo que yo he escrito es la más espontánea hasta ahora, y posiblemente nunca conseguiré que nada sea tan espontáneo, por la razón de que yo pensaba que ese libro nunca se iba a publicar. Entonces yo estaba escribiendo en un cuaderno, pero para divertirme, para pasarme... Ni pudor, ni nada. Sí, tan contento, ¿no? Entonces, cuando leí en un desnivel y me dijeron que lo querían publicar, dije, bueno, ya está, ¿no? Pero vamos, nunca recuperé esa espontaneidad porque pensé que nadie más que yo lo iba a leer. Entonces, no, igual, no se sabe. Igual, un futuro. No creo, no. ¿Qué os hizo lanzaros a escribir de forma profesional a ti, Xavier, por ejemplo? Bueno, o sea, lo que es ensayo, la situación de este pueblo nuestro, las vidas de todas estas familias de exilados y represaliados, 3.600 muertos en Navarra en 3 años, no es poco, y luego, bueno, toda la situación de la cultura vasca en concreto, pero después saliendo a otras partes del mundo, donde yo vivo en el oeste americano, y ahí estoy muy en contacto. De hecho, estoy aprendiendo la lengua Numu, la lengua de los nativos americanos de esa zona, y bueno, las circunstancias de otros pueblos también a nivel internacional es terrible, y cuesta entender, sobre todo cuesta entender entrar en la mentalidad de las personas que lideran estos, digamos, movimientos de represión, y eso es probablemente lo que me llevó a esto. En general, no hay muchas cátedras de estudios de genocidio. Aquí en Europa prácticamente ninguna. En Estados Unidos hay algo más. Y más libertad de cátedra también, porque aquí sería todavía un poco impensable que hubiera una cátedra de estudios de genocidio en cualquier parte de cualquier universidad del Estado español o francés. No lo veo así a corto plazo, desde luego. Qué duro me parece a mí escribir sobre eso, madre mía. Sí. O sea, claro, tú porque te dedicas a ello y para ti es más, ¿no? Pero escribir sobre... ¿A ti qué te lleva a escribir? ¿A mí? Maribel. A ver, yo empecé muy tarde, 2014. Bueno. Y bueno, fue la ira, la rabia. Yo vivía con una persona que había sido deportista profesional, tú lo conoces, sí. Y yo vi la antorcha olímpica de Barcelona 92 ahí, yo creía que la había comprado en el Chino, o sea, porque yo la había conocido ya de bombero. Y me dice, no, si yo llevé la antorcha olímpica. Y yo, perdona, o
sea, y descubro que había sido Recorma, y yo, pero esto, y me empieza, y además me acuerdo perfectamente eso, que estábamos en la India y una noche empieza a contar la realidad del deporte de élite. O sea, dice, no, si yo estaba en la selección de España, en la selección española, ¿no?, de atletismo. Y dice, bueno, pues es que si no te dopas, no llegas a nada. Y digo, ¿qué dices? O sea, que de ahí salió tu novela. Buah, pero vale. Mira, me levanté, de verdad, que fue muy teatrero, me levanté y dije, ¡esto es una novela! Pero yo lo había escrito, o sea, no, os juro, dije así, pero yo lo había escrito. Y digo, bueno, y ahora, pero de verdad, no puedo dormir. Yo esa noche no pude dormir, es que me parecía tan indignante. O sea, tú no habías escrito nunca antes nada, ni un relato. No, yo había trabajado muchos años para una editorial nacional como lectora externa. O sea, de las grandes, sí, yo conocía. En ese mundo, sí, yo era la que rechazaba cuando veía los manuscritos, no. Sí. Entonces, desde ahí no paré, tardé mucho, me cerraron muchas más puertas, yo creía que me iban a abrir, me aprovechaba de Andrés, pero no, me cerraron muchas. Claro, tú ya ibas pensando que, bueno, como yo me estoy en este mundillo, me será más fácil. Nada. No, quiero decir, no a nivel de publicar, sino de hablar del dopaje. Al final salió... Claro. No tuve ni un pero para publicarlo. Es decir, que en aquel año ya, ¿no? Ya 2000, salió en 2014, lo hice en 2012 y realmente lo cogió una agencia editorial y yo sentada, me acuerdo, en la cama viendo cómo se subastaba por internet el manuscrito, como las películas. Os lo prometo, fue tan fácil. Es que, y era una puja. Planeta, tanto, y la que más pagó se llevó. Y es que no puedo decir ninguna miseria de esto. O sea, es que yo ya no iba a escribir nada más, os lo prometo. Yo escribí esto y ya está. Pero al final, bueno, pues... pues será que lo haces bien, ¿no? Sí, se supone. No lo sé. Eso son los lectores. Joaquín, ¿tú por qué empezaste a escribir? Yo por el interés que siempre he tenido en el mundo de la montaña y en la historia del alpinismo, como decías antes. Tal vez más en la historia del alpinismo que lo que está pasando ahora. Siempre tenía ganas de contar historias de montaña, pero de las que supiera algo y en las que hubiera participado. Pero me apetecía buscar una manera nueva de contarla, porque la montaña normalmente se describe de una manera que a veces resulta falsamente épica, ¿no? Todo es terrible, con muchísimo riesgo, con muchísimo frío, con muchísimo miedo. Sí. Y yo tenía ganas de escribir todo eso, darles la vuelta a historias que dan ciertas, pero contarlas como una historia de intriga. Y sobre todo con una amplia participación de los personajes, ¿no? A mí me gusta que en mis novelas los personajes tengan peso y que sean gente sobre todo de carne y hueso, ¿no? Pues bueno, en esta, que por primera vez aparece la figura, digámoslo así, de un asesino, a mí no me gustan nada esas novelas de negro en las que aparece un psicópata que parece que mata por matar, ¿no? Pero no nos enteramos de nada de lo que le pasa a este hombre, ¿no? Salen como aterriza ahí como un zumbi y de pronto empiezan a pasar cosas, ¿no? A mí me gusta que sean como de carne y hueso. Aquí por medio creo que hay una lectura bastante clara de alguien que hace lo que hace, pero porque tiene unas raíces profundamente hundidas en el fracaso, y yo creo que eso es lo que desencadena muchas cosas. O sea que al final el escribir de montaña sacó tu corazoncito ese de escritor. Porque al final la gente que escribe sobre viajes y así, pues igual tampoco es que sean escritores, sino que relatan un poco su vivencia y tal, y tú ya también le das la vuelta de otra forma, ¿no? En el mundo de los viajes creo que pasa algo parecido, que también se le puede dar la vuelta a la manera de contar y puedes contar, no sé, un viaje por todo Estados Unidos que es grandísimo, pero novelar ese viaje al mismo tiempo que cuentas. Claro. De eso se trataba un poco. Yo creo que lo hace más atractivo, ¿no? Para por ejemplo, gusto, sí, yo que nunca he escalado o sí, no porque conozco la montaña, igual no lo... Hombre, si no es que tienes que ser muy bueno, ¿eh? Los escritores de viajes que a mí me gustan, Colin Zubron, Paul Theroux, es que es gente que aunque no describa más que un viaje, cuentan muchas cosas en ese viaje y le dan muchísimo contenido, claro. Y aparte lo escriben muy bien, ¿no? Hombre, sí. Como mi caso no es el de ellos, pues me tengo que buscar otras excusas para poder contar escriben algo. Muy bien. ¿Sobre qué no escribiríais? ¿Sobre qué no? ¿Sobre qué tema nos gustaría escribir? Vale. Buena pregunta, ¿eh? Joder. Empieza tú. ¿Qué empiezas?
no escribimos sobre la mayoría de los temas, cada uno tiene temas muy concretos, ¿no? Entonces, claro, la mayor parte... concreto que dirías, uy, si este no... No sé, nunca me ha tocado pensar así, claro, pensamos un poco al revés, no vamos a ver qué temas podemos tratar y cuáles conocemos, y claro, es difícil, pero claro, haciendo eso, pues prácticamente lo que hacemos es eliminar un montón de posibilidades, ¿no? Claro, en el supuesto caso de que tú no escribirías sobre algo ya documentado, que fuera novelado, que fuera ficción, por ejemplo, ¿qué género no escribirías? Bueno, no sé, la verdad es que no sabría decir qué género no tocaría. Por ejemplo, hace poco me tocó ir a una serie de parques naturales de mano de John Muir. Llevé los libros de él, estuvimos leyendo y tal. Y, hombre, no es un tema que jamás haya pensado en escribir, pero no creo que escribiera sobre ese particular, ¿no? Por ejemplo. Ahora, tampoco es algo prohibido, no sé, quizás el día de mañana, pues... Yo creo que simplemente nos movemos más por aquello que nos atrae y lo demás simplemente lo eliminamos. Bueno, por otra parte tampoco hay mucho tiempo. Maribel. Ciencia ficción. ¿No escribirías? Nada. Me niego. O sea, no. ¿No lees ciencia ficción? ¿O sí? No leo ciencia ficción. Directamente no te gusta. Ya tengo mis hijos que miran ciencia ficción, o sea, no me atrapa. A ver, sí, películas sí, y hay películas que me encantan, como Solaris, o sea, hay películas que me fascinan, pero realmente escribir, yo no escribir, es que no me lo creería. Diría, ¿qué estás haciendo, María? Porque yo me hablo mucho cuando escribes lo que te gusta, lo que te Claro, yo diría, pero ¿qué estás haciendo, alma de cántaro? ¿Qué estás haciendo metiéndote en estas cosas? No, yo robots y mundos y... No, yo no. Joaquín, ¿tú yo qué creo que estoy igual, de ciencia ficción yo creo que tampoco escribiría, ¿no? Mira. Y no sé, pero en el cine sí que hay cosas que me gustan, pero literariamente me atrae muy poco. Yo creo que me haría la pregunta al contrario, a mí lo que habría es muchas cosas que me gustaría poder escribir, pero muchas cosas que son complejas de escribir porque tratan de las relaciones humanas, que somos complicadísimos. Bueno, pero en una novela negra eso puedes meter ahí por donde quieras. Sí, pero no, aquí hay es más nivel, fácil, ¿no? Hay un nivel que es difícil alcanzar. O sea, yo más que no me gustaría escribir, a mí me habría gustado escribir, pues no sé, el comienzo de Pedro Páramo, aquello de vine a Comala porque me dijeron que aquí estaría mi padre, me lo dijo mi madre, eso me gustaría escribir, o me gustaría haber escrito... Pero no te ves. Las uvas de la ira, joder, pero... A ver, te estás metiendo con este email, por favor, es que es una cosa... Claro, por eso digo que lo que me gustaría. Eso sí. Yo creo que soy un poco a la contra, ¿ves? Bueno, que yo empecé con novela negra y es lo que me gusta y lo que yo leo es eso, yo no he leído fantasía... Bueno, sí, ahora, pero después de haber... O sea, pero no, a mí no me llamaba a leer lo que dices tú, películas y tal. Pero sí que me estaba con la cosa de... Tengo que escribir un libro de ciencia ficción, me apetece, tal. ¿En serio? Sí. Y mi último libro es ciencia ficción, que acabó siendo fantasía, La llave. Pero es y distinto fantasía que ciencia ficción. Es ciencia ficción y se terminó convirtiendo en fantasía. Fíjate tú por dónde me llegó aquello. Hay máquinas y robots y androides. Portales cuánticos, esas cosas. ¡Ostras! Que dije yo, no voy a ver en qué berenjenal te vas a meter, que no tienes ni idea de esto. Sí que... Ay, claro, te tienes que documentar. Pero yo estoy contenta porque me parecía muy difícil. Mundillo complicado, además de venir de no haber escrito difícil. novela negra y tal, algo así. ¿Cómo te documentas para una novela como esa? ¿De dónde sacas información? Pues de documentales y de internet tienes a porrillo. Sí, y además seguro, luego seguro, escribes y la gente se piensa que te has documentado. Joder, ¿cuánto sabes? ¿Qué voy a saber? Que no, que eso lo he leído todo. Pero eso no tienes que contar. Mañana, no, pero es que mañana... Eso no tienes que decirlo. Eso no tienes que decir. Tú te documentas, ¿tú te acuerdas de lo que te has documentado hace 5 años? ¿Yo? Sí. Ay, chica, que más privilegiada. No, pero como escribo de lo que... Ya, a ver, bueno, sí, pero ver, hay cosas que sí, pero quiero decirte que hay cosas que luego ya pues se te olvidan un poco. Pero siempre me ha gustado porque me gusta mucho la ciencia y tal, y entonces me apetece. Qué curioso. Pero escribe algo sin meter la pata, claro, entonces tiene que ser muy... Ya, sin ahondar. Sin ahondar, porque Ya. tú no eres científico ni tienes... Bueno, a mí me han propuesto, una editorial me ha propuesto romántica, que escriba una romántica.
Eso es lo que yo no escribiría nunca. Nada, que le he dicho que no. ¿Cómo que qué? Yo no escribiría nunca, yo pensaba que te ibas a decir eso, fíjate, no sé por qué. Pero no lo descarto dentro de unos años. Cuando O sea, ya sea así... En las novelas puede haber amor, pero ya escribir una novela romántica... Ay, sí, claro, pero... Lo que pasa es que igual tenemos un estereotipo de una novela romántica que igual no es tal, que puede ser... No, romántica. Tus turgentes brazos y esas cosas hay que poner. Siempre los adjetivos La novela rosa. delante de los sustantivos, que son horrorosos, pues así hay que poner. No. ¿Creéis que se conoce a un autor a través de sus novelas? Ojo, qué preguntas, esto ¿Te has es leído alguna vez esto es salir algún libro indignante. de un autor que conoces? ¿Has leído alguna vez? Mira, pues por ejemplo, hablando de este John Muir, yo creo que sí lo conocí a través de sus obras, pero en el terreno que me muevo yo es todo lo contrario. No se conoce a un autor por lo que ha escrito, al revés, intentan ocultar todo lo que realmente son o han sido. Claro, de forma que sí, las dos cosas son ciertas. Quiero decir, hay veces que leemos historias escritas por una persona y nos acerca al personaje que está escribiendo esa historia, otras veces no. Al revés, nos aleja o nos puede distraer o engañar, ¿no? Sea el caso. Pero sí, en algunos casos sí que nos atrae el personaje y nos acabamos casi enamorando, ¿no?, de la figura del autor. En este caso, ya digo, en mi caso sí que ha sido muy claro con este Muir. Yo no había leído mucha literatura de montaña, pero estando en los lugares donde él estuvo, siguiendo las sendas, pues Yosemite, el río Colorado, etcétera, y bajamos todo el río Colorado desde Utah hasta el sur de Nevada, cerca de Las Vegas, y ese es otro recorrido que había hecho otro. ¿Y te gustó cómo lo transmitió Powell, el autor? Sí, y entras en la figura de este caso de Powell. El oeste americano es una de las zonas más despobladas del planeta. No se tiene esa noción, pero ella lo dijo en su día. Es que es inmenso, claro. Es inmenso y yo creo que la densidad es 11 personas por kilómetro cuadrado o algo así. Bueno, viene a ser, el estado de Nevada viene a ser más o menos 2/3 del estado español y viven 3 millones de personas. O sea, la diferencia de densidad es esa, claro. Se conocen todos. Sí, pero leyendo a estos viajeros, pues conoces el territorio tal cual era, que sigue siendo muy parecido, y los sentimientos del autor ahí un poco. Es, claro. y al autor, sí. Claro. ¿Y tú, Maribel, no has conocido a nadie? Perdón. ¿Te pareció vigente la obra de Muir puesta sobre el terreno? Porque yo creo que es muy actual, ¿no? Es muy actual. De hecho, ahora he escrito un artículo sobre la protección de la naturaleza, los incendios que estamos sufriendo ahora y así, a través de él. Él fue un activista, Powell fue otro. Luego hay obras como Seaton, que era un cazador de lobos y tuvo esa experiencia con aquel lobo que mató y que le cambió la vida y se convirtió en el gran defensor de la naturaleza ahí en Estados Unidos. Estos tres autores, la verdad es que me he acercado mucho a ellos a través de la obra y de su actitud con respecto a la protección del medio y en definitiva la creación de parques naturales, todo este tipo de ideas surgen a través de ellos. Y recorrer esas zonas, los mismos recorridos que ellos hicieron con los libros de su mano, pues en este caso es muy real. Ahora, hay autores que se tapan a sí mismos, se convierten en otra cosa cuando escriben. Ya, también. Tú no has conocido a nadie en un libro, quiero decir, el libro de alguien que conozcas y digas, pues sí, aquí le pillo. Es que yo hasta que no he leído libros de autores que conozco, no. Hay otros que no, obviamente. Que no, sí. Quiero decir, los que son autobiográficos o que tienen ese punto, obviamente dices, sí, lo conozco. Pero hay otros que lees, me ha pasado de leer un escritor, luego conocerlo de estar o de pasar el fin de semana con estos festivales, y dices, jolín, es que es verdad. Por ejemplo, Javier Sierra me pasó hace muchos años, conocemos hace muchos años, y es que es como sus libros, es un niño todavía, su palabra preferida es ¡qué chulada! Maribel, qué chulo. Es que me llama muchísimas veces para tener muchos proyectos juntos. Tiene esa ilusión por las cosas. Claro, de hecho es mi mano derecha en lo de Mi Pueblo Lee, la asociación de Mi Pueblo Lee, y me llama, Maribel, es que he pensado, y digo, ¿qué? Ya me da miedo porque vamos a hacer esto y lo otro y no sé qué. Y digo, ay, por favor, por ejemplo, él es un niño, es que lo es de verdad. Y hay otros, por ejemplo, hay un escritor que me gusta mucho que se llama Carlos Sanón, él escribe novela negra, somos muy buenos amigos, yo lo leí antes de conocer y es así.
O sea, es que es como cualquiera de sus personajes, además suelen ser abogados, él era abogado criminalista, es que... Fíjate que yo solo lo he conocido en Pamplona Negra y leyendo su novela, sí, me parece que es muy él, o sea, sus personajes muy como él. Sí, sí, gamberros, canallas, rockeros, ¿cómo es para aquí? Es que, a ver, es que me ha puesto el último libro, lo ha escrito en la trasera, ¿no? Del tercer libro, entonces le estoy agradecida. Bueno, sí que hay escritores que nos dejan pistas, pinceladas, pero no es lo normal, no es normal, se supone que bueno, siempre algún granito, ¿no? Sí, un poco, sí, eso diremos, un poco, sí. ¿Tú te has encontrado con alguno que reconocieras o no, Joaquín? Yo creo que también depende un poco del género, ¿no? Y yo leo mucho esto que ahora se llama escritura de naturaleza, que tampoco es muy fácil de definir. Claro, ahí es complicado igual, ¿no? Claro, a la gente que yo leo, Robert McFarlane, Barry López, que es un estadounidense que murió hace un par de años, que bordean casi el ensayo, dan más entre el reportaje y el ensayo. Yo creo que sobre todo a estos dos, que son yo creo los que más he leído, seguramente si los tuviera aquí en la mesa casi sabría lo que iban a decir, porque llegas como a conocer mucho a ese autor, pero porque está constantemente opinando, hasta su manera de procesar el paisaje te acaba siendo conocida. Pero claro, si cambias de género, en una novela negra el autor es casi inidentificable. ¿Tú crees? Creo yo. Pues a mí me parece que es más fácil igual, ¿no? Yo me escondería, por lo menos. No, pero no. igual intentas esconderte y... Yo creo que es más complicado una novela negra. Yo también estoy con Joaquín, que es más complejo. A mí me parece que en los libros aquí hay una polémica que a mí me resulta interesante, o una pregunta más bien. Cuando tú sitúas tus historias de ficción con toda la libertad de la que hablabas tú antes cuando escribes ficción, pero la pones en un sitio real, que no es un decorado, sino que es un pueblo de verdad, en el que vive gente de verdad, a mí siempre me queda la duda de si estás tratando a la gente de allí con el suficiente respeto o con la suficiente consideración, porque muchas veces tú escribes como tu historieta, pero no sabes en qué punto les estás dejando a ellos, ¿no? Esa es una pregunta que yo siempre me hago. Tal vez pasarían más cosas en el cine reciente, Asbestas, Suro, dan mucho protagonismo a una zona en la que vive gente de verdad, que no sé muy bien cómo sale parada esa gente, por muy que sea una historia que tú te estás inventando. Ya, bueno, yo creo que sí que tenemos un poco una firma, ¿eh? Igual que se te conoce por la caligrafía, yo creo que la forma de expresarnos cada uno, al final, si alguien te lee mucho, yo creo que puede diferenciar, ¿no? Pero este el libro no es una forma de expresarte, es una forma de escribir que luego estás un año corrigiendo. Sí, pero es igual. Yo creo que tú no vas a escribir como yo ni yo como tú, ¿no? Ya, obviamente. Pero digo, conocer a la persona... No, pero al autor, quiero decir, este libro es de fulanito. Lo conozco porque... bueno, eso estás hablando de la voz. La voz, eso, sí. ¿no? De la saber. voz, hombre, sí, claro. Sí. Otra cosa luego que creencias personalmente, sí, vale, pero la voz, sí, hay libros que abres, yo abro libros por cualquiera al azar y sé perfectamente quién es. ¿De quién es? Hombre. A eso me refería un poco también, ¿eh? Aparte de ya, si lo conoces ninguna íntimamente, duda. entonces sí que lo vas a conocer. Pero sin ninguna duda. Pues nada, ha llegado la hora de despedirnos, chicos. Se pasa el rato Vaya que corto. Volando. Tenemos que alargar. Bueno, es que ricasco. Es que el casco es frío. Bueno, pues eso, cuando queráis, esta es vuestra casa, muchas gracias. A los que estáis en casa, ya sabéis, apuntaros a estos autores para que tengáis nuevas novelas que leer, nuevos libros. Especialmente quiero daros las gracias porque últimamente pues os encuentro mucho por la calle y me estáis diciendo continuamente que cómo os gusta el programa, que qué bien, que está interesante y eso es, o sea, no podemos pedir nada más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa de Junta Letras. Agur.